a la cámara. Ya no voy a dar el micrófono, en verdad nunca hablo con micrófono, pero sí, les voy a repetir a las chicos y que a la última sesión, ya de todo el concurso que fue en la economía política. En esta oportunidad vamos a hacer más que todo, creo que algo diferente a las sesiones anteriores, que es un diálogo de saberes. Incluso la dinámica también va a ser diferente de las demás, ya que más que todo vamos a romper un poco este paradigma del alumno y vamos a poder hablar nosotros. Una idea justamente para los saberes que tengamos, los conocimientos que tengamos, el tema que vamos a tratar hoy día, se puede hablar de manera horizontal, se puede compartir los saberes de manera horizontal y conocer, sobre todo quienes han estado en toda la discusión hoy día, puedan conocer diferentes perspectivas de lo que vamos a hablar en esta oportunidad, que es la versión evangélica. Entonces, para empezar, vamos a ver todo de qué va a consistir esta sesión y ya vamos a hablar. Y en el primer bloque vamos a poder escuchar el tema de hoy, con también hablando de intervenciones. Yo creo que como ahorita es un poco de manera oficial, pero de manera virtual también vamos a estar escuchando. Ahí sería bueno que también, claro, si que alguien se desea hablar. Hay particulares que necesitamos para ver el tema, las experiencias, sobre todo, y alguien pueda hacer una pregunta, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar primero diciendo qué es la transición energética, qué apunta ese tema, y seguidamente vamos a estar hablando con los invitados más que no sé si se puedo pasar, pero son personas que están bastante metidas, bastante involucradas, y sobre todo nos puedan compartir experiencias. Entonces, cada vez que hable una persona, va a haber un tiempo de intervención, ustedes pueden hacer las preguntas que ustedes desean, ese es el objetivo, y que haya más que un intercambio de que esto yo no sé, esto te respondo, esto yo no sé, esto te respondo, e incluso también cuestionar algunas cosas que queremos cuestionar, no es completamente válido también. Había preguntas que se hagan, todas vamos de repente decir empezando el tema, y luego como segundo bloque para empezar, vamos a seguir intercambiando las experiencias, pero ya también mientras preguntas y también siguiendo esta dinámica de qué más podemos saber acerca sobre que consideramos que no solamente saber la parte completamente técnica, también es experiencias en general. Eso creo que es lo enriquecedor de esta conversación. Entonces, en síntesis va a haber de que escucha tu experiencia, escuchamos los pareceres de tu experiencia, que de repente apuntas en común en todo lo que podemos decir. Entonces, para empezar, yo invito a Katy para que pueda presentarse. Creo que me olvidé presentarme a mí. Yo me llamo Cielo, yo soy de la Comunidad Internacional, bueno, soy socióloga, también me encanta los ambientales, Chola del Sur, también mis familias aymaras, estoy bastante feliz de estar con ustedes, creo que me ven por primera vez, ya que creo que todos hemos estado en cámaras partidas y algunas sesiones vamos a poder hablar. Nada. Katy, toma. Buenas tardes a los que estamos presentes aquí, conociéndonos, viendo también el intercambio actualmente. Un poco poder haber llegado a la sexta sesión de curso, ¿no? Que además es la tercera edición de Comunidad en el espacio además coordina y coleccionar por también con otras organizaciones, mover por el futuro. Hoy nos acompaña además una compañera de la MIAM, ¿no? También mi compañero de la para nosotros es fundamental poder tener espacios de compartir el conocimiento, ¿no? Y queríamos cerrar la sesión de hoy hablando de un tema que creemos que está en el centro, ¿no? De las instituciones superiores de ecología política. Lamentablemente en el Perú tenemos siempre múltiples crisis, ¿no? Hemos pasado por la crisis por el COVID, tenemos una crisis por el modelo de desarrollo, tenemos evidentemente una crisis a nivel por el tema, por ejemplo,
fenómeno del niño que de alguna forma capta la atención porque hay que resolver ese problema tan urgente que están viendo muchas personas en nuestro país, lamentablemente por falta de prevención además. Y estas múltiples no nos permiten, lamentablemente, atender también un problema fundamental que es la crisis climática, ¿no? Frente a la cual ya hay acciones urgentes que tomar colectivamente, frente a la cual hay acuerdos que se ha comprometido el Perú, ¿no? Pero esas múltiples crisis políticas, estructurales que tenemos en el país no nos permiten realmente poder prestar atención a ello, ¿no? Institucionalmente, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente tiene muchas dificultades para poner este tema en la agenda, ¿no? Para incluso declarar una emergencia climática que se llamó a la declaratoria, pero lamentablemente no hay acciones claras en las intereses. Y en ese marco, habiendo problematizado el tema de finalmente la ecología política, de qué hablamos con esto, de las tensiones que hay por el acceso a recursos, esta es la segunda vez que acabamos de hecho el curso hablando de transición energética. Con ello estamos haciendo referencia a estos objetivos, además como parte de la campaña de la voz, una caja de herramientas sobre transición energética, junto a un video además muy potente también que fueron nuestras compañeras comunicadoras, que lo vamos a analizar también para que puedan ver acceso a ella, ¿no? Para poder realizar una discusión que muchas veces se da a nivel de solamente, ¿no? Con una perspectiva muy valiosa desde la tecnología, desde las ciencias naturales, pero que también tenemos que poner en discusión desde las organizaciones sociales, desde los estudiantes, ¿no? Porque debería ser parte también de esa agenda en el centro. En esto hablamos de un problema profundo que vivimos en el mundo, de cómo es que se basa, ¿no? Cómo es que se producen las cosas que utilizamos, ¿no? Cómo es que finalmente las cuestiones que usamos para vivir, para producir, para el consumo también, está siendo producida por un tipo de energía que es profundamente contaminante. Porque estamos llegando a un punto en el cual, lamentablemente, ¿no? Este nivel de contaminación nos está llevando a un punto de no retorno. Entonces, plantearnos cambios de fondo, plantearnos transformaciones que realmente puedan enfrentar, no con parches, no con falsas soluciones a la crisis climática, plantean necesariamente una transición energética, que es un cambio de organizar de cómo es que se produce y se organiza el modelo de desarrollo y el modelo de producción en el mundo, ¿no? Entonces es un problema amplio, complejo, con muchas variables, pero a la par también muy cotidiano, ¿no? Porque los problemas alrededor de la transición energética incluso afectan en cómo es que nosotros tenemos acceso a energía latina, nuestro acceso democrático a energía para preparar nuestros alimentos, ¿no? Entonces hay muchas variables y aquí hay personas súper capaces que nos van a explicar también desde muchas miradas este tema de la transición energética. Nosotros queríamos hacer una breve introducción. Les invitamos también que vamos a compartir el PDF donde está además muy pequeño manual de estas herramientas de decoracional. Y sin más, darle el paso al invitado para que les pueda presentar y luego tener el espacio de operación. Rápidamente, hicimos estos materiales en el marco de la campaña Alza la Voz. En distintas organizaciones, pero también tenemos modelos reales para las mujeres que están en el marco de la campaña. Entonces, ¿tiene algunas comentarios? Sí, sí. Pero bueno, en esta oportunidad vamos a contar con Augusto y con Raquel. La verdad, muchas gracias por aceptar acompañarnos y conectarnos más sobre el tema. Así que yo creo que te doy paso a Augusto para que puedas presentarte y ver sobre tus experiencias. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, por estar acá. Bueno, como ya lo fueron comentando, yo soy Augusto Durán, soy parte del Movimiento Ciudadano del Cambio Climático. Bueno, venimos ya trabajando este año, 14 años, frente a la crisis climática y trabajando sobre todo alternativas que van de la sostenibilidad. Bueno, y en mi caso, el tema de transición energética, pero de carácter justo y popular. De hecho, me gustaría que les dieran la posibilidad de poder acceder al pequeño PDF, un pequeño PPT que se les ha pasado. Creo que los han pasado por el grupo de WhatsApp, creo, ¿no? ¿Sí? Esto todavía no sale por WhatsApp. Dale, tranquilo, no hay problema. Entonces, por ahí pueden ir siguiendo un poquito, pero bueno, vamos comenzando un tema mayormente de 15 minutitos para ir comentando un poco, pero nada. Entonces, primero de repente para ir entendiendo un poco el debate en torno a la energía, o ir entendiendo la problemática en torno a la energía,
tendríamos que preguntarnos qué cosa es la energía, ¿no? Entonces, nosotros de repente los compañeras que están a través del Zoom pueden ir respondiendo por el chat y los compañeros nos pueden ir diciendo que de aquí y también que estamos acá sentados, sentadas, podemos ir conversando sobre ideas o pensar, ¿qué es energía? Por ejemplo, compañeros, ¿qué idea tenemos sobre energía? Una fuerza, perfecto, una fuerza. Bien, es válido. Compañera, ¿qué entiende usted por energía? Lo que le venga a la mente. Electricidad también, de hecho, lo que nos comenta la fuerza de electricidad está muy involucrada con la energía, ¿no? Porque, bueno, sabemos por la física que la energía, bueno, es la capacidad que tienen todos los cuerpos para realizar un trabajo, y si un cuerpo puede realizar un trabajo, pues puede tener una fuerza, puede tener electricidad, o puede generar electricidad. Tenemos uno de eso, Por favor. capacidad de generar movimiento. Excelente, muchísimas gracias. De hecho que sí, entonces la energía depende de la masa, la velocidad del movimiento que tiene un determinado cuerpo. Entonces, y recordando también las palabras que decía, bueno, un gran físico, Albert Einstein, la energía se puede convertir en masa y la masa se puede transformar en energía. Entonces, todo lo que está alrededor de nosotros, que es masa, viene a ser energía, ¿no? Por ejemplo, quienes están a través de su computadora, la computadora viene a ser energía, no en forma de masa. Carpetas vienen a ser energía, pero están en forma de masa. Entonces, ¿cuál es el problema? Digamos que la energía está alrededor de nosotros. El problema es que lamentablemente las formas en que accedemos a la energía para convertirla en movimiento, ya sea en transporte o electricidad, ha generado diversos problemas a lo largo de la historia. Uno de ellos, de hecho, ya lo fue comentando al inicio, contaminación del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos acceder a la energía de los combustibles fósiles, tenemos que quemarlos para convertirlos en calor y así poder mover, por ejemplo, los motores. Lamentablemente, esta quema de estos combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que a lo largo del tiempo han ido generando esta crisis climática actual. Pero no es solo esto. La forma en que se accede a la energía que encontramos alrededor de nosotros, alrededor del planeta, ha traído no solo contaminación, no solo emisiones de gases de efecto invernadero, sino también despojo de tierras, violaciones de derechos humanos, etcétera, que yo creo que nuestra compañera Melania adelante lo va a poder explicar muchísimo mejor que yo. En ese sentido, en la actualidad, la actual crisis climática nos lleva entonces a repensar nuevos modelos energéticos o cómo intentar mitigar estas emisiones de gases de efecto invernadero que se generan producto de la energía. Recordando un poco, o recordando ya el año pasado, también el informe del IPCC, y el IPCC es clarísimo, nos dice que el 86% de las emisiones de gases de efecto invernadero son productos de la quema de combustibles fósiles. ¿Y cuáles son los combustibles fósiles? Petróleo, carbón y gas natural. Entonces, en ese sentido, ¿por qué el 86% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la quema de combustibles fósiles? Cuando vemos a nivel mundial cómo se produce la energía, el 80% de esta proviene justamente de la quema de estos combustibles fósiles. El otro 20% proviene de la biomasa, un porcentaje menos del 4% de energías renovables, etc. Entonces, en este sentido, la energía, y es un poquito, y avanzando un poquito más rápido, la energía la podemos definir o la podemos clasificar según sus fuentes. Por ejemplo, tenemos una energía no renovable que proviene de unas fuentes que son agotables, ¿no? De hecho, en un corto plazo. Y, por ejemplo, tenemos los combustibles fósiles, el petróleo, el carbón y el gas natural. También tenemos, por ejemplo, la energía nuclear, que para poder ser aprovechada necesitamos un combustible nuclear que es muy escaso, de hecho, en la naturaleza. También tenemos, bueno, el carbón que encontramos en mineral, y de hecho también los hidrocarburos son parte de estos, voy a mirar, son parte de estos combustibles. Entonces, en este sentido, la energía no renovable es la energía principal. Adelante, adelante.
Es una energía que, bueno, tiene un límite virtualmente agotable en un muy corto tiempo, y bueno, como ya sabemos, ha generado gran cantidad de contaminación de emisiones de gases. Frente a esto, tenemos también la energía renovable, que la definición es de energía que es virtualmente inagotable o inacabable. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un periodo de miles de millones de años no se va a acabar. Entonces ahí tenemos la energía solar, que proviene obviamente del sol, la energía eólica, que aprovecha la fuerza del viento, la energía que aprovecha el movimiento del agua para generar energía, la energía hidráulica, que aprovecha el movimiento principalmente de los caudales de los ríos, la energía de la biomasa, por ejemplo, que aprovecha los componentes o la descomposición orgánica para generar energía de esta manera. En ese sentido, tenemos que hacer una aclaración muy importante. Suele hablar muchísimo de energías limpias, se le suele muchísimo vincular con las energías renovables. Y ahí, lamentablemente, tendremos que entrar en un debate porque no existe energía que sea 100% limpia. Porque, como ya hemos venido diciendo, todo tipo de energía, todo consumo, todo uso genera un impacto. Si bien es cierto, por ejemplo, la energía solar no genera emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con la quema de combustibles fósiles, pero lamentablemente al ritmo acelerado en este planeta, a nivel de consumo, vamos a necesitar para aprovechar la energía solar grandes cantidades de baterías. Y como sabemos, las baterías de hecho tienen un componente importantísimo. ¿Cuál es el componente principal de las baterías? El litio, perfecto. Y sabemos que el litio es un mineral totalmente contaminante, de ríos, de un impacto terrible, y como sabemos también es parte de la minería, genera violaciones a los territorios, violaciones de derechos humanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de energías limpias y sobre todo cuando las intentamos involucrar o buscar una conexión con las energías renovables. En ese sentido, bueno, voy avanzando un poco más. Quienes tengan por ahí pueden encontrar mayor información. ¿Por qué debemos empezar entonces este proceso de transición energética? Ya les fui comentando, ¿no? Hay emisiones de gases de efecto invernadero, el 86% de las emisiones son generadas por la quema de combustibles fósiles a nivel mundial, el 80% de la energía que se produce alrededor o en todo el planeta proviene de la quema de combustibles fósiles. Y un dato muy interesante es el que ahora último nos ha dado el día de hoy, no sé si han escuchado el último reporte del IPCC, nos dice que ya lamentablemente las el punto de no retorno están totalmente pasadas, ¿no? Ya estamos entrando al punto de no retorno. Pero ¿por qué está pasando eso? Les agradecería muchísimo quienes pueden entrar a las PPTs, pueden entrar, no recuerdo si esta quinta o cuarta o sexta diapositiva, donde hay un gráfico con cuatro rutas, por así decirlo, de cuatro colores, una roja, una verde, una morada y una marrón. ¿Qué quiero sintetizar o qué quiero decir con esta PPT? Cuando vemos o recordamos los compromisos del Acuerdo de París, ¿qué nos dice el Acuerdo de París? Que cada país tiene que reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Cada país se compromete a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y qué nos dice el IPCC? Nos dice que lo ideal para evitar el punto de no retorno, para evitar que el cambio climático sea irreversible, el planeta no debe, a los 2030, exceder su temperatura en 1,5 grados centígrados, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando vemos un poco la realidad? El IPCC nos dice, yo sé que no lo van a cumplir a pesar de que yo les diga, entonces te doy una segunda opción. Puedes elevar la temperatura hasta en 2 grados centígrados. Y a pesar de eso, todavía podemos evitar el cambio climático. Lamentablemente, cuando vemos los planes de expansión de nuevos proyectos petroleros, de nuevas reservas, de todos los gobiernos del planeta, estos exceden en el doble a lo que el IPCC nos recomienda que debemos reducir. Lamentablemente, los compromisos que
que se han acordado dentro del marco del Acuerdo de París no ayudan ni siquiera a evitar que la temperatura sea de los 2 grados centígrados. Entonces, lamentablemente, estamos yendo hacia un futuro terrible que de hecho ya estamos viendo las consecuencias. Pero bueno, no solamente es un tema de hecho de emisiones de gases de efecto invernadero, también es un tema, y hablando de repente un poco más a nivel Perú, de daños ecológicos, ¿no? Quienes han tenido la oportunidad de revisar el muy buen informe que hizo la Coordinadora de los Derechos Humanos el año pasado, en la sombra de los hidrocarburos, ha habido desde el año 1997 hasta el año 2020-2021 más de 1000 derrames de petróleo, de hecho, entre la Amazonía del Perú y en la costa norte del Perú, las zonas principales de extracción petrolera. Derrames, muchos de ellos más graves que los sucedidos, por ejemplo, en la Pampilla, en el Sol. Entonces, lamentablemente, vemos que el modelo energético actual que tenemos no solamente genera emisiones de gases de efecto invernadero, sino también genera un daño ecológico. Solamente en la Amazonía del Perú y en la zona norte, costera norte del Perú, donde genera la gran producción de combustibles fósiles, han habido más de 1000 derrames de petróleo en el año 90. Eso es una cosa, pero también podríamos hablar, por ejemplo, de desigualdad energética. Y yendo a datos un poco más globales, el 10%, por ejemplo, de las personas que tienen mayores recursos a nivel mundial consumen el 40% de la energía que se genera en todo el planeta. Y el 10% de las personas que tienen los menores recursos son quienes prácticamente no pueden consumir o no pueden satisfacer sus necesidades energéticas. ¿Qué queremos decir con esto? Que las personas que tienen más acceso a recursos, que tienen más ingresos, consumen cerca de 20 veces más de las personas a nivel mundial que tienen menos ingresos o menos recursos. Entonces, también estamos hablando de un tema de desigualdad, de pobreza energética, que tiene este modelo energético que lamentablemente se tiene que terminar. Voy avanzando un poquito, entonces hemos hablado de los impactos de las emisiones de gases de efecto invernadero, un poco impactos en los ecosistemas a nivel Perú. Vemos que hay un tema de energética, pero por ejemplo, cuando vamos a ver la electrificación rural, creo que me parece que va a ser tema del trabajo de grupos. Lamentablemente en las zonas rurales, la electrificación rural llega cerca al 80%, entonces hay cerca de un 20% de comunidades rurales que no tienen acceso a energía. ¿Por qué pasa esto? Porque lamentablemente el modelo energético que tenemos en la actualidad ve a la energía como una mercancía. ¿Cómo es una mercancía? Es algo que tienes que venderlo para generar ingresos, para generar plusvalía. Entonces, yo veo una comunidad rural, por ejemplo, donde hay 4 familias, donde hay 4 casas. Yo como empresario, yéndome un poco a lo más monetizado posible, digo, voy a poner una torre de alta tensión, voy a poner transformadores para poder llevar energía a 4 familias que no me van a poder pagar o no voy a recuperar nunca mi inversión. Entonces, lamentablemente, por eso es que no llega la energía a estas comunidades, porque lamentablemente no es un negocio para esas empresas energéticas que tienen el monopolio de la energía en el país. Entonces, cuando hablamos de cambiar un poco el modelo energético, también hablamos de cambiar las formas en que se genera la energía. Hablamos de nuevos modelos de generación, por ejemplo, sistemas desconcentrados. Podríamos empezar a hablar de la relación de no solamente de consumidores, sino de consumidores, donde cada una de nosotros pueda generar su propia energía y pueda también generar su propio autosostenimiento energético. Entonces, eso también, de hecho, se puede tocar, se puede conversar en un proceso de transición energética. Pero, ya para no extender, creo que ya me pueden ahora, la transición energética en sí, ¿qué cosa es? No es solamente cambiar las fuentes de energía, es decir, ya dejo de paso a utilizar energía renovable, no. La transición energética es un cambio de modelo en todo nuestro sistema energético, que va así desde las fuentes, pero también va de la mano con cambiar las reglas de juego. Lo que decía acá al inicio, ¿no? Porque siempre las decisiones en materia energética tienen que ser tomadas en un pequeño lobby, en un ministerio, entre empresarios,
políticos, debo empezar a dejar que cada una de las comunidades, de las zonas donde se extrae, donde se consume energía, puedan decidir en materia energética qué quieren hacer. Primero, preguntarles si desean que en su territorio se extraiga o se produzca energía. Segundo, preguntarles qué desean que se haga con esa energía. Queremos que la energía se siga produciendo para que a las grandes industrias, a las grandes mineras, que nos contaminan, que sacan provecho, que se enriquecen a base de ello, o queremos de repente que la energía que se produzca en nuestro territorio, en nuestros zonas donde vivimos, pueda servir para llevar bienestar, para que pueda ayudarnos a tener escuelas con internet, con computadoras, bien equipadas, podamos tener hospitales de primera generación, que lamentablemente no hay, porque no hay acceso garantizado a energía o fuentes de energía. Entonces, tenemos que responder para qué extraemos el recurso en estas zonas. Y tercero, y algo sumamente importante, es cómo debe ser este nuevo modelo de energía. Y lo que les dije hace un rato, ¿no? Si queremos que la energía siga siendo centralizada desde un punto que sea una empresa, en una gran hidroeléctrica, una gran termoeléctrica, que nos venda la energía y con ello lucre, y recordando que de hecho en Perú tenemos una de las tarifas eléctricas más altas de América Latina, ¿no? Entonces, queremos seguir apostando por ese modelo económico, modelo energético, o por qué no pensar en otros modelos, ¿no? Por ejemplo, modelos de cooperativas de generación energética, que de hecho en países como México, en países como Brasil, ya funciona, donde son las mismas comunidades quienes producen energía, quienes dan mantenimiento, quienes gestionan, quienes venden, y que satisfacen sus necesidades primero, y lo que sí les sobra energía, la pueden de repente vender a otras comunidades. O por qué no de repente pensar en empresas municipales de energía, ¿no? Que permitan acercar muchísimo más la producción a las personas. De hecho, en México hay mucha experiencia de empresas municipales de energía, cooperativas, empresas municipales, etcétera. Entonces, tenemos que abarcar estos debates, de hecho, también un proceso de transición energética. Yo por el momento lo dejo ahí, de hecho ya me he pasado bastante el tiempo, y de repente en el siguiente bloque podemos seguir conversando con esto. En metodología política, por el caso, trabajo de la también soy vicepresidente de la Oficina de Economía y Diseño. Casualmente, yo lo recuerdo. Luego de 6 niños, que fueron a defender las lagunas. A propósito, mañana estoy en las lagunas, los bomberos, los maestros, etcétera, a la manifestación por el Día Mundial del Agua, ¿no? Mañana es el agua. Y este día sábado, no, domingo, y es el primer taller de economía ecológica para con los movimientos sociales, para la cosa era compartir, ¿no? No veo como docente un poquito de alergia a la academia, también media académica, ya saben, ¿no? Muchas personas se enseñan y después van a ver también, lo digo abiertamente, van a ver algunos movimientos sociales, escriben artículos y ya está, ¿no? Entonces, no es cuestión de escribir artículos y de subir de grado y tener más puntos en su currículum, escribir libros, ¿no? Y lo digo de manera académica, porque habiendo vivido ese regime y Guatemala hace 2 años, pues me hizo pasar a muchísimos estudiantes de doctorado que jamás volvieron, se llevaron toda la información y nunca regresaron. Ese es un poquito. También pertenezco a un grupo de investigación de la Universidad de Granada, de Conectividad y Patrimonio Material. También he colaborado con el área de justicia ambiental, no sé si lo conocen, la Universidad Autónoma de Barcelona, yo como director de tesis, y publiqué un libro sobre las conflictos en el Perú. Lamentablemente se vende en todas partes y de Perú no les gusta mucho el tema. Entonces,
La presentación que yo voy a hacer es que de parte de la economía ecológica. La economía ecológica también hace parte de la política. Es otra manera de analizar la economía. Estamos aquí hablando de la transición energética, pues tiene su relación con el sistema económico en el cual vivimos, ¿cierto? Y en la universidad tenemos una muestra de economía neoclásica, economía donde se calcula el costo-beneficio, la curva de oferta, demanda, etc. Y lo más importante es el crecimiento económico, el producto interno que crece. La economía ecológica pone de lado todo esto. A propósito, uno de sus primeros desarrolladores es un biólogo, ¿no? En realidad, la economía ecológica es una ciencia transdisciplinar. Tenemos que saber de historia, geografía, biología, geofísica, etcétera, etcétera, para poder analizar todo el entorno, ¿no? La economía neoclásica ni siquiera incluye la variable del tiempo, economía ecológica, sí, tiempo, lugar, historia, geografía, población, colonialidad, racismo, todo eso entra dentro del sistema económico, cómo lo analizamos. Entonces, la economía ecológica y de ahí hacia la transición energética, no crean que son las cosas distintas. La economía ecológica la información, conocimiento muy básico, ¿no? La vida está creada sobre la tierra por la fotosíntesis. Fotosíntesis, creación de energía, creación de materiales, reproducción de la vida. A propósito, el objetivo final de la economía ecológica es la reproducción de la vida sana. Ahí van entrando a ese tema. Entonces, cuando se produce energía, presentado el compañero, se quema, ¿no? Hay una parte que se pierde, que se dispersa. Y nos queda una cantidad de energía. ¿Qué significa eso? Que no podemos constantemente consumir porque hay una pérdida. Entonces, un material, por ejemplo, esto, o las carpetas, etcétera, las podríamos reciclar, pero hasta cierto punto, porque siempre habrá energía perdida. Hay materiales que se necesitan mejor y otros menos. Entonces, ¿a qué nos lleva a pensar esto? Hay que tener cuidado. Un principio de economía ecológica es la precaución. No podemos seguir así. Además de que sabemos de que el planeta tiene límites físicos. No hay materiales, a propósito de la organización World Trade Energy, ha calculado que tienen materiales para la transición energética. Ya se imaginan que van a haber cargadores y ganadores, ¿cierto? Y hay un litio, cobre, plata, todo lo que se necesita para la transición energética. Bueno, entonces nosotros partimos de esta constatación sobre la creación de energía como un género, nos basamos en las leyes de la biología, de física, que la energía no se recicla, se pierde una parte, entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Y nos lleva esto a ver qué necesitamos para consumir, qué necesitamos consumir para reproducir la vida. Nosotros partimos del análisis del metabolismo social. Hay dos palabras, metabolismo y social. El metabolismo, por ejemplo, las células necesitan energía, materiales, ¿no? Para que consumen, luego la reproducen dentro de la célula y luego va a expulsar, ¿no? Algo expulsa. Nosotros hacemos lo mismo. Si la célula es la sociedad, pues entra energía y materiales que van a transformar, distribuir dentro de esta sociedad o células y luego va a haber una expulsión. La expulsión normalmente van a ser desechos, relaves, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar dentro de esta célula o sociedad? Pues, ¿cómo va a funcionar esto? Va a funcionar en base a las relaciones sociales de los actores que hay en esa sociedad.
ven que la economía ecológica ya se apartó completamente de lo que es la economía neoclásica. Vamos a estudiar entonces quién gobierna cuál país, cómo viven las personas, quiénes son las personas, cómo actúan las corporaciones, qué intereses defienden, qué intereses tiene la población, cómo se trata la población, etcétera, 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 toda la parte histórica, ¿no? La colonia blanca, tenemos que saber todo, ¿no? No hemos llegado a esta situación así porque sí, como dice la economía clásica, no sabe nada de lo que pasó ayer, no importa. Eso habla de como una regulativa. Está. Entonces, en este metabolismo social, vamos a actual, estamos consumiendo ingentes cantidades de energía y de materiales. ¿Qué provoca eso en las relaciones sociales actuales si hablamos del Perú? Pues una enorme cantidad de conflictos socioambientales. Ahora, los conflictos socioambientales en el Perú siempre han existido, ¿no? Solamente que los registramos, bueno, la mayoría del pueblo lo registra desde 2004, hay otros historiadores que logran ir más allá. Sería muy interesante, no sé si se enseña historia ambiental, sería muy interesante lograr a ver quién estudia los conflictos ambientales desde la colonia, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces nos presentan como simples rebeliones, insurrecciones, pero estaban defendiendo el territorio, estaban defendiendo el agua, estaban defendiendo la tierra. Son conflictos socioambientales. Creo que la historia ambiental va a ser la. Bueno, yo quería hablar con el metabolismo social, pero creo que no es necesario, no sé. Sí, para que se vea un poquito mejor. Bueno, entonces tenemos aquí como la célula, ¿no? Aquí van a ver los flujos, nosotros hablamos de flujos de energía y de materiales que entran y luego salen de esta sociedad, flujos y de energía y de materiales. Flujos. Aquí vamos a reconocer los tres grandes grupos, la población en general, y la podemos subdividir en muchas partes, si quieren. El Estado y las corporaciones y empresas. Lo determinante van a ser las relaciones sociales. Puede ser que todo el mundo se entienda, ¿no? Sería lo ideal, en un mundo ideal, todo el mundo se entiende y nadie se pelea, todo el mundo va bien, pero no es el caso. Y se crean siempre desechos, ¿no? Y los materiales, estos van a ser distribuidos, transformados, vendidos, robados, se puede poner lo que quieran. Y esto es el metabolismo social, cómo funciona, así lo vemos cómo funciona la sociedad. Y hablamos de flujos que entran y salen de materiales, ¿no? ¿Y por qué hablamos de flujos? Porque la economía ecológica nunca va a calcular precios, valores monetarios, ¿no? Por eso que no se enseña mucho en la universidad, porque ya están viendo que está yendo hacia algo que no conviene que se sepa. Nosotros hablamos de toneladas, ¿no? Analizamos, calculamos, lo que hemos hecho para Perú, cuántas toneladas se extraen de tal y tal material, y de biomasa, y de árboles, y de peces, etcétera, ¿no? Y luego se calcula la energía perdida. ¿Y qué es lo que le estamos retirando a la tierra? Entramos también en el tema de la defensa de la paz de la tierra. ¿Por qué? Porque si le retiramos energía a la tierra, a nosotros, las madres, las plantas, pues no hay reproducción de la vida. Entonces, cuando usted sale en un tajo abierto, ¿qué es lo que pasa? Se ha destruido, de repente, zonas de basurero, zonas agrícolas, en todo caso se han contaminado tierras. Y ahí se rompe, ¿no? Este metabolismo se va a romper. La vida no se va a reproducir. Se detiene. La contaminación, se pueden ver, lo llamamos petroleros, ¿no? Ya no hay peces, la gente enferma, no tiene nada que comer. Entonces se ha roto para lo cual nacimos, ¿no? Reproducir la vida. Ven que la economía ecológica va en ese sentido.
¿Qué pasa entonces con la transición energética? Vamos ahí. Que hay una gran cantidad de materiales y minerales y todo que van a tener que ser utilizados en esta transición energética. Y bueno, es un intento también de norte nuevamente para el avance de la cara, ¿no? Porque en el greenwashing, ¿no? En la economía verde que hace esencialmente la economía ambiental, es internalizar algunos costos y decir, bueno, estamos contaminando un poco, bueno, esto nos va a costar tanto y ya está, ¿no? Pues bueno, como hacen con las gambas, ¿no? Contaminando, pues el sol cree que le ponen el precio a todo eso, ¿no? Porque la gente comienza a darse cuenta que el dinero, pues, no vale lo que vale el agua. Entonces, ahí vienen los problemas y los conflictos ambientales. Esta transición del norte requieren ellos de mucha energía y naturalmente van a decir no queremos contaminar el mundo. Pero ¿qué pasa? Que un carro eléctrico a lo largo de su producción va a contaminar 4 veces más que un carro convencional, de fósil. El litio, lo dijo el compañero, además que usa miles de litros de agua por tonelada. Entonces, ¿se imaginan? Muchos, le digo también, muchos están reclamando ahora con esta situación que se explote el litio, que se explote el litio para el Perú, para el mundo, para quien quiera. Hay una destrucción masiva del territorio puneno. Además hay ferrocarriles para que hay una zona que no se debería tocar, toda una parte histórica, cultural. Pero una vez que se explote, va a haber una destrucción de las fuentes de agua de la tierra. Requiere de mucho minerales. Otro problema es el cobre. La transición más joven de lo que ya se extrae en el momento. Tenemos problemas, pampas, etcétera, por la extracción de cobre. Ahora entramos también el problema de la modernidad, que necesitamos usar un poco medios de comunicación o este mundo nos dice que necesitamos en nuestras casas, no sé si habrá en Lima, porque sí alguien que no se levanta de su sitio y puede por no remoto hacer la carretera de frente. Es un poco nada. Es necesario eso, sabiendo la destrucción que hay detrás, pero lo convierte en una necesidad. Creemos que si no tenemos hijos, somos pobres, ¿no? También tiene ese discurso de hijos, acuérdense de que de repente somos pobres. Hasta ahora habíamos vivido más o menos así, de repente pobres, entonces lo vamos a bombardear en lavadoras, licuadoras, y no sé cuántas cosas más. Bueno, son cosas necesarias que pueden ser necesarias, pero también cuál es el problema de esta sociedad de consumo. Está para acumulantes que nos venden objetos que duran 1 año, 2 años, chatarra, basura, ¿no? Basura electrónica, basura en general, difícil de reciclar y nuevamente tienen que seguir extrayendo. Y para las empresas es mucho más económico extraer que reciclar. Dos ejemplos. Ustedes, las mujeres que todavía se ponen estas medias largas, ¿no? Antes estas duraban años. Y ahí años, ¿no? Y ahora ustedes pasan la uña y ya se tipo de industria todavía sigue prendido. Tiene más de 100 años. Es posible hacer cosas buenas, ¿no? Pero no quiere porque la gente tiene que ganar y acumular, etc.
Otro problema, la eólica, la energía eólica. Son toneladas. Ustedes han visto de cerca una pala, una sola pala que tiene varios metros, tiene como 3 palas. Luego tienes un motor que pesa toneladas y el palo central, ¿no? Otras toneladas. Y el material utilizado tiene aleaciones tan complejas que es difícil de reciclar. Entonces, va a haber unos basureros de energía eólica. Entonces hay que preguntarse, ¿queremos una transición energética para qué? ¿No? ¿Queremos reemplazar toda la energía del combustible fósil por energía renovable, pero para qué? Para seguir consumiendo, seguir extrayendo, seguir destruyendo, seguir teniendo conflictos ambientales, seguir haciendo daño, o más bien tenemos que ir hacia otro sentido, ¿no? De la vida. La energía está misma. Ahora, no estoy diciendo que reciclar el combustible fósil, no. Normalmente contaminante se va a dar, además se acaba, ¿cierto? Lo que hay que hacer es ir hacia una transición energética con energía renovable, pero con una reducción del consumo. Y reducir el consumo significa un cambio de sociedad, un cambio de paradigma. No podemos seguir produciendo para seguir creciendo económicamente, no tiene ningún sentido, porque estamos destruyendo. Todo eso queda. Tenemos también un físico que se llama Valero, que ha desarrollado la economía circular en espiral. Y también ahorita ya se están hablando de economía circular, pero la economía circular, de la manera en que se conoce el día de hoy, solamente está ahorrando energía, ¿no? Pero no materiales, no le interesa el ahorro de materiales, sí está yendo. Solamente va a reciclar para seguir produciendo. La economía circular en espiral, como lo están desarrollando, es reducir aún más materia y energía. Y para terminar, decirles nomás que todo esto es una gran masa, la transición energética que nos están vendiendo desde el norte, ¿no? Además que ya están construyendo muchos parques eólicos que van a dañar a nosotros, o no les importa, las corporaciones, como tenemos nuestros cómplices locales siempre, tal vez pase, pero ¿qué ha pasado a raíz de la guerra de Ucrania? ¿No? Pueden ver, los cálculos han salido, que se consume aún más combustible fósil que antes de la guerra de Ucrania. Así que la guerra de Ucrania ha hecho para que consumamos aún más, ¿no? Se pueden imaginar, la guerra de Ucrania sí, pero se imaginan la industria de armamentos que está detrás, cuántos minerales están viendo, cuántos materiales, cuánta energía, y además las ganancias multimillonarias nunca antes de las empresas petroleras. Exxon, Chevron, Repsol, la Noruega que es un país tan limpio, por allá, cuando vienen por aquí ya no tanto. Hay una farsa de la cual tenemos que ser conscientes, ¿no? Tenemos que reapropiarnos de lo que es la transición energética y hacerlo, ¿no? Me he explicado algunos ejemplos que hay. En Colombia también hay buenos ejemplos, son los mini represas, ¿no? Puede haber en una comunidad, puede haber enormes mega represas que dañan el medio ambiente, que producen metano, que matan a los peces, etcétera, etcétera. Y todo eso está calculado, bien documentado. Mini represas que aprovechan la calidad del agua, pero sirve para 1, 2, 3 casas. Y eso al capitalismo no le conviene. Quieres vender y derrochar. Bueno, lo dejo ahí abierto por si hay preguntas. Sí. Okay. Gracias, de verdad. Bueno, creo que para poder, porque la siguiente sesión no vas a cambiar a responder preguntas, pero
para tener un contexto mucho más amplio, invitamos a Milenia que pueda venir, a poder también mencionar sus experiencias y ahí empezar con el trabajo de preguntas, sobre todo que va a haber. Para que empezamos a preguntar. Bien, ya para decir, estoy diciendo buenas noches a cada uno de ustedes que se encuentran aquí. Bueno, mi nombre es Melania, soy expresidenta de CONAVIAR, soy presidenta de la Federación Nacional de Ayacucho, de la FREMIA. Bueno, CONAVIAR es una organización del proceso de hace 27 años. Somos indígenas, andinas y amazónicas. Yo soy del pueblo quechua. La actual presidenta es el pueblo Ashánica, que es Marcelo. Quisiera decir, CONAVIAR como organización indígena tiene las bases, son organizaciones también. No son organizaciones, son federaciones, son asociaciones, son estructuras de 10 regiones del país. Pues bien, CONAVIAR nosotras sabemos, tenemos como mujeres indígenas construir conceptos y también construir propuestas, que no es tan sencillo. Esto es nuestro trabajo que venimos haciendo, y en esto de transición energética, cuando empezamos a trabajar acerca de transición energética, ¿no? Es cambiar, como ir cambiando. Se entendía así, y cuando empezamos a analizar esa transición energética, justamente habló este compañero del carbón en el siglo XIX, más antes era pues la energía, si queríamos valorarnos, era con grasitas, ¿no? Y era con algodón. Había formas, la leña, entonces había, bueno, otras formas de hacer energía también. Y luego, en este siglo tenemos el petróleo, pero tenemos el gas. ¿Ya? El gas, de fosilía, bueno, que justamente todo esto para nosotras, los pueblos indígenas, ha sido también parte del despojo de nuestros territorios colectivos, ¿no? Parte de ese despojo, y justo cuando hablaba de pobreza, me preguntaba, decimos, ¿quién es pobre? Hay que ver quién es pobre, quién ha creado esa narrativa de pobreza. ¿Qué cosa es pobre? ¿Qué cosa es ser pobre? Entonces, cuando empezamos a conversar en los pueblos indígenas, siempre decimos, bueno, nosotros no somos pobres. Tenemos un territorio, tenemos nuestra agua, tenemos nuestra casa, podemos sembrar, producir nuestra comida, producir nuestra ropa. Somos pobres porque vivimos en la zona rural. Nos califican por eso. Somos pobres porque de repente hemos utilizado vestidos distintos o vestidos originales. Por eso nos ven como pobres. ¿Qué cosa es pobre? Entonces, bueno, también la pobreza tiene que ver con, en el quechua le dicen huacha también. Huacha es que está solita, nadie. Entonces, no encuentras apoyo en nadie. Esto también, para nosotros, cuando hablamos huacha, pobreza más o menos va ahí, ¿no? Entonces, es muy distinto pensar el tema de la pobreza, también de los pueblos indígenas. Pero, sin embargo, hemos visto que estas transiciones energéticas, siempre se habla de energías limpias, cosas de energía limpia.
La hidroeléctrica será energía limpia, porque se vendían en la COP que no estaba, los gobiernos vendían diciendo, tenemos el hidroeléctrico. Para nada. Para nada son limpias, ni las eólicas, ni siquiera los solares, nada. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ir pensando como también, compañera, cambio de paradigma. El cambio de paradigmas es muy importante, ¿no? Porque tiene que ver el cambio de todo el sistema, lo siento, la modernidad, también acompañada, ¿no? La modernidad fortalece, ¿no? Entonces, ese es un tema que se tiene que ir viendo. Entonces, cuando hablamos del capitalismo, justamente, ¿a quién beneficia la industria? ¿Quién se beneficia? ¿Quién hace el capital? O de las energías limpias que dicen las AER, igualito, ¿quién se beneficia? ¿No? Entonces, ahí hemos visto que hay un grupo de corporaciones que se benefician. Y son los que sostienen, ¿no? Justamente para continuar estas energías, ¿no? Y justamente desde mañana, desde esto, venimos también trabajando. Una de las cosas, según nuestra cosmovisión, todas las energías se sostienen del extractivismo. Y el extractivismo destruye a la madre tierra, destruye las vidas, no solamente la vida de las personas, sino destruye las vidas. Lo que pasa del capitalismo nos ha hecho sentir a los seres humanos que somos superiores. Somos tan igual, ¿no? Tan valoradas como la beca. Tan igual valorada. Son sentidos. Sin el sapo no es posible la vida. Porque el sapo es un controlador. La abeja, sin la abeja no existe la vida. Porque son las que llevan la polarización. Y así podríamos hablar de toda la naturaleza, ¿no? Entonces nosotras también somos naturaleza. Están hechos en superior, y en los libros de geografía, de historia, hablan la explotación de los recursos naturales. Como nos han explotado, nos han esclavizado, y con la explotación de los indígenas también, del racismo que existe, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto justamente es para sostener criterios que no van a cambiar fácilmente, no van a cambiar fácilmente. Y yo creo que una de las propuestas que nosotros siempre hacemos es ese reconocimiento de la madre naturaleza, de la madre tierra, de la Pachamama. Tenemos una constitución que es antropocéntrica. Desde ahí, pues, los antropocéntricos solo piensan en la persona individual, ni siquiera colectivo. Ni siquiera colectivo, individual, muy individualista, y no piensa en las otras vidas, ¿no? Entonces, ahí ya empieza una falla. Entonces, creo que es importante este reconocimiento. Otra alternativa que nosotros tenemos también es empezar a revitalizar conocimientos, ciencia y tecnología ancestral. Los pueblos indígenas, cuando existimos, si empezamos a hablar de carácter desde la historia, tan igual que Babilonia, como han dicho, el viejo mundo, conquista, el nuevo mundo, nos han hecho ver después también. Nosotros no existíamos, solo se existe a partir de que llegaron los españoles, no existíamos, nos negaron desde los indígenas. Entonces, en este sentido, es importante recuperar esos conocimientos, tecnología, por supuesto, recreando con los conocimientos. Es importante.
Y otro es la autonomía energética. La autonomía energética es muy importante, que se debería de empezar a fortalecer en las actividades, todo. Pero para nada, ningún gobierno quiere, pues, fortalecer las autonomías energéticas, la autonomía alimentaria, soberanía alimentaria o soberanía energética. Nadie quiere fortalecer porque ese sería una gran pérdida para el gran empresariado que vive de eso. Entonces, yo creo que esa es una propuesta. Justamente estaba viendo, disculpe, pero yo decía, cuando hablamos de gas, se puede producir el biogás, que es una energía familiar, como dije, no es que tú tienes que vivir, no sé, pues, sentada, no moverte, sino cómo producir propia energía, cómo producir tu propia comida, cómo producir propia ropa. Y es bien que decía, esto nos ha enseñado mis abuelas, mis abuelos, mamá, papá, oye, tu ropa limpísima, no importa parchadita. Ahora, ¿quién sabe coser la ropa? ¿Quién sabe parchar la ropa? Ya no quieren utilizar la ropa de la oveja, ya no quieren utilizar la ropa de la vaca, ya no quieren utilizar la ropa de algodón que se está desapareciendo y muchos. Y todo lo que estamos puestos. Todo lo que estamos puestos es petróleo. Todo lo que consumimos es petróleo. Entonces tendríamos que dejar de ser consumidores. Eso sería, o sea, reducir. Ese sería otro de las cosas que se tendrían que ir promoviendo. Entonces, yo sé que hay una negación en la negación posible, porque a través de eso se sostiene justamente las corporaciones o el capital. ¿No? Entonces, yo quisiera nada más hablar de ello, porque lo hablemos también en el sentido, la paradigma de, ¿no? Que es reciprocidad, armonía, equilibrio, no solamente entre los seres humanos, sino con la madre tierra. Eso pensemos. Muchas veces no pensamos en la madre tierra. Pensamos que el ser humano es lo más importante. Pero sin esa madre tierra no tendríamos vida. Y nadie tendría. ¿Sí? Solo yo quisiera ahí. Bueno, lo que Katy nos ha comentado, pensábamos cómo ven los retos en el país o en Perú. Y de hecho que parte de la transición energética, así azteca, por así decirlo, es parte mucho de voluntad política. De hecho, ya Melania lo dijo totalmente claro, tenemos una constitución que jamás nos va a permitir hacer una transición energética, o no la que nosotros quisiéramos. Bueno, o lo que de hecho desde el MOSIC propone que es una transición energética justa y popular. Y ahí me voy a detener un poquito. ¿Y por qué decimos justa y popular? Y de hecho también la compañera que habló luego de mí, lo dijo, ¿no? Porque de hecho hablar de la transición energética hacia secas es un engaño del capitalismo, es parte del capitalismo verde. Vemos ahora que Repsol, Chevron, Shell, Luzpetrol, todos se ponen el logo de verde y dicen, sí, apoyamos la transición energética. Ah, bacán, ¿no? La transición energética. Pero lo que no hablan es que la transición energética, ya lo dijeron las compañeras, es reducir el tipo de consumo de energía que tenemos en el planeta. Si queremos reducir el consumo de energía que tenemos en el planeta, no hay otra solución que cambiar el sistema económico-político en el que vivimos. Querer hacer frente al cambio climático, querer hacer frente a las desigualdades, querer cambiar nuestro modelo o sistema energético en un sistema capitalista es imposible. Podrás de repente cambiar la fuente, podrás, ni siquiera vas a poder llegar a 100% renovable, la compañera ya lo dijo, no hay los recursos para hacerlo, ¿no? No vas a poder jamás en tu vida cambiar todo el parque automotor a nivel mundial. No hay suficiente litio para tantas baterías y esto, si es que olvidamos
que ya dijimos que el litio es altamente contaminante. Jamás vamos a poder hablar de esto. Y es que sale, ¿no? De ahí vienen los autos Tesla, ¿no? Los empresarios que te dicen la transición energética, y sí, hay que tener muchísimo cuidado cuando la mencionamos o la decimos. Por eso, de hecho, parte de recuperar un poco esta apuesta y que se viene ya debatiendo desde las organizaciones, desde los pueblos, es darle, sí, transición energética por ese carácter justo y popular. ¿Y por qué tiene que ser justo? Primero, porque los históricos y más grandes consumidores y emisores de gases de efecto invernadero que por años nos han llevado a esta crisis climática, deben ser quienes se carguen la mayor responsabilidad de poder empezar o de tener recursos para iniciar esta transición energética. Pero también debe haber un compromiso claro de parte de ellos de reducir justamente el consumo. Empezar a hablar de justicia, ¿no? O por qué nosotros, y acá fácil entramos en un debate bastante interesante, como Perú, que somos una economía chiquita a nivel mundial, poquito a nivel mundial, ¿por qué a nosotros se nos tiene que obligar que de acá a unos 5 años nuestra matriz energética sea 100% renovable? Cuando nosotros hemos sido los históricamente emisores de gases de efecto invernadero, cuando ahí está Estados Unidos, está China, está Rusia, está Europa, quienes deben preocuparse. Entonces, empecemos a hablar de justicia también en estos procesos. Sí, debemos cambiar, pero paulatinamente y dependiendo de las características y contextos de cada uno de nuestros territorios, etcétera. ¿Y por qué debe ser popular? De hecho, también ya lo fuimos comentando, porque queremos que este debate salga de estos círculos, ¿no? De técnicos, de especialistas, de universidades, etcétera. Y acá, de hecho, aplaudimos este tipo de eventos que las compañeras están logrando organizar, porque ayudan a esto, a sacar estos debates que se tienen en ministerios, en el Congreso, entre empresarios y políticos. Y estamos acá, la sociedad civil, las organizaciones, representantes de comunidades indígenas, dando su punto de vista, dando sus alternativas y debatiendo, que es lo más sano que podemos tener, y no tenerle miedo a politizar estos espacios también, porque parte de eso es la apuesta política. Entonces, a lo que voy, y por eso dije que parte de los retos para Perú viene desde lo político, ¿no? La voluntad política. De hecho, hace un par de años desde el MOSIC presentamos una propuesta de ley de transición energética y lamentablemente fue petardeada dentro de la misma Comisión de Pueblos y la Comisión de Cambio Climático del Congreso, y voy a decirlo con su nombre, Alberto de Belaúnde, un congresista muy pro, entre comillas, nos petardeó la ley porque para él le parecía una ley que iba a ahuyentar las inversiones, que era muy radical, ustedes son muy radicales, cuando ni siquiera esa ley era el espíritu de lo que pensábamos que iba a solucionar, era bastante básica. Y se petardeó, no se tuvo los votos para aprobarse en la Comisión de Pueblos del Congreso. Entonces, hay mucho de voluntad política que tenemos ahí que mover estas voluntades. La Constitución es una piedra que tenemos que empujar y lamentablemente tenemos que también llegar a debates de cambiar la Constitución, porque lamentablemente eso ampara a nuestro sistema económico y lamentablemente a eso está amarrado nuestro sistema energético, ¿verdad? Y la demanda. Técnicamente no tenemos, de repente haciendo un análisis muy simplista, técnicamente no tenemos, digamos, muchas barreras para migrar hacia fuentes renovables. Perú vive, digamos, en un paraíso, por así decirlo. En el sur, en el norte, en la Amazonía, tenemos grandes cantidades de radiación para generar energía a partir de fuentes solares, por ejemplo. Estamos dentro del cinturón de fuego del Pacífico, tenemos muchísima actividad volcánica en el Perú que nos serviría de repente para aprovechar la energía geotérmica. Tenemos buen potencial eólico, etc. Pero ojo que esto haciendo como les digo, un análisis ojo, porque tenemos que también debatir qué tanto empezar a aprovechar, explotar esos recursos va a ayudar, primero, a hacerle cambio o hacerle frente a estos problemas ambientales, y segundo, qué tanto empezar a ver estos recursos va a respetar la libre determinación de los pueblos, va a ir de la mano con lo que nuestros compañeros, compañeras en diversas comunidades quieren para su territorio. Esto va de la mano con el derecho a que decidan sobre sus recursos, sobre sus tierras. Pero bueno, eso es un poco de lo que yo quiero alimentar en torno a los retos que tenemos desde lo político y lo técnico, que creo que hay muchísimo,
sobre la energética, y ya con esto termino, es simplemente la capacidad que tienen los pueblos de decidir sobre sus recursos, sobre su modelo y cómo debe ser este nuevo sistema energético. Y de repente podemos conversar un poquito. Bien, ya no me da palabras. Solamente quiero decir respecto primeramente sobre la vía energética. Para nosotras es desde la mirada de la independencia, o sea, desde la mirada de no depender de algo. O sea, tú mismo, como dijo, cómo hacer tu propia energía, cómo construir tu propia energía, ¿no? Entonces, no necesariamente la energía que nos dan el empresariado de la comunidad. Tiene que haber una alternativa. Como le decía, desde los conocimientos, ciencia y tecnología ancestral, pero también hay, no se quedan estáticos, hay que recrear con los conocimientos occidentales, ¿no? Entonces, yo creo que eso necesitamos fortalecer. Si hablamos de la libre determinación, si hablamos de la autonomía del pueblo, tenemos que ir fortaleciendo. Y por otro lado, yo creo que con una política creo que nunca había en este país. Porque, y en todo, o sea, lamentablemente dependemos, hay una dependencia, ¿no? Y el capitalismo se ha instalado en los espacios políticos. ¿Ya? Entonces, desde ahí es bien difícil. Entonces, el cambio que se dé desde arriba. Yo no tengo esperanza que se dé desde arriba, de esperanza que los cambios se tienen que dar desde abajo. ¿No? Entonces, si queremos también, igualito, toda esta situación, estamos hablando de transición energética, poder cambiar. Todo está muy ligado al modernismo, al capitalismo, al consumismo. Así que hay que seguir remando. Siempre decimos, como presidente decimos, vamos a remar contra la corriente. No nos queda de otra. Gracias. En cuanto a la soberanía energética, ¿no? Anteriormente, tendencia, la soberanía alimentaria. Lo que uno tiene para poder seguir avanzando sin depender de nadie, sin recibir presiones. Y en cuanto a los cambios estatales o gubernamentales, pues yo creo que es muy difícil en un país donde ni siquiera hay democracia. Como hay que comenzar a colonizarse, tenemos un montón de problemas que tenemos o que tienen los gobiernos que ni siquiera son capaces de hablar de tú a tú, de tu propia población. No creo que les importe hablar nada a la producción de gente también no quiere ver negocio. ¿No? Una empresa va a invertir y va a traer dinero, eso es lo que van a hacer. ¿Y qué habría que hacer? Pues tenemos que cambiar todo. No solamente a la presidenta, al Congreso, y a toda los ministros, sino que hay que cambiar realmente. Si no, vamos a hacer más de lo mismo, van a poner el billete delante y voy a anécdota. El gobernador regional de Cajamarca ha sido, creo, una forma, pero ya está en Canadá, con la señora, a la mano de una cosa. Como se da vuelta, ¿no? Y eso tiene por qué. Puede haber sido un corderito, un lobo del pasado corderito, puede ser, no lo sé. Pero sí, acá no hemos caminado. Siempre estamos dándole valor al dinero. No hemos entendido ni asimilado para qué existimos y lo más importante en la vida, vivir, etcétera, etcétera. Hola, ya no venía, y pues tengo una duda o una pregunta pues a ustedes pues a todos. Pues en mi experiencia hay algunos narrativos, ¿verdad? Que habíamos aprendido
¿no? Y luego creemos, y en mi experiencia muchas veces no es porque mala onda o no quiere cambiar, pero que en mi experiencia muy pocas personas tienen acceso a este tipo de experiencias o aprendizajes. Entonces, como mi pregunta es al final, aquí en Perú, ¿cuáles son las oportunidades o obstáculos que ustedes ven para crear espacios en los cuales hay la posibilidad de cambiar esos narrativos, de cambiar el chip? ¿Cuáles son las oportunidades de obstáculos para crear esos espacios y que más gente tenga acceso a este tipo de información y experiencias? Gracias. Y a propósito de espacios, ¿se puede difundir todo eso? Pues, en las escuelas, universidades, en la docencia y en todos los espacios civiles, ¿no? Asociaciones, y es un trabajo algo voluntario. El trabajo es fácil, el trabajo de cambio es fácil, no hay cambio real. Bueno, habría que hacerlo en cuanto a las formas de organización, pues la democracia liberal, el sistema que vivimos, nació con la Revolución Francesa, ¿no? De la derecha, etcétera, y puede haber servido en algún momento de todo lado, pero ya estamos en un momento que nos damos cuenta que un fracaso total de ese tipo de organización de democracia, de representación, democracia no hay, y ese tipo de elección y ese tipo de partidos políticos ya no puede ser que en las próximas elecciones tenemos condicionado, pero tendríamos otra vez como 30 partidos políticos. Ya prácticamente cada uno va a tener un partido político. ¿A dónde vamos? Eso es un fracaso de este sistema. Entonces, creo, mi entender, hay que regresar a otras formas. Podemos perfeccionar, regresar o vivir en el pasado, perfeccionar de maneras más asamblearias, ¿no? Y más locales, a un nivel más manejable. Todo lo que escapa de nuestras manos, pues, escapa de nuestras manos, ¿no? Es decir, por ejemplo, al DCEP, las naciones amazonas tienen una propuesta, a veces se queda en el plano teórico, difícil de aplicar, es el autogobierno territorial, ¿no? Creación de una nación, autogestión, deciden quién ensayo, qué producción va a haber, etc. Claro, es muchas veces teórico, porque es difícil no tener la populación integral del territorio, y además muchos jóvenes se dejan atraer por la modernidad y estar permanentemente contra el ilegal, deforestación, etc. No hay que rescatar todas esas cosas. Ahora, rápidamente, para darle la palabra a compañeros, sé de México que hay como 2, 3 comunidades, puede ser que haya más, en donde han dicho que no quieren partido político. A mí nada entra a hacer propaganda política electoral, ¿no? Ellos han puesto de acuerdo en elegir en la asamblea al mejor vecino o a la mejor vecina, ¿no? En Cuba, no fue un poquito antes, ¿no? Y con, pero esa persona tiene que rendir cuentas. Y no lo va a hacer solo ni sola. Tampoco no es posible elegir una persona que se elige como líder, ¿no? Ni hay que volverse a preguntar qué cosa es líder, qué cosa es caudillo, toda esa manera de trabajar. Tenemos que trabajar, todos tenemos que ser líderes, todos tenemos que caudillo, todos tenemos que poder representar a nuestra agrupación y no dejar en manos de otros que nos digan por dónde ir, ¿no? Es lo que ha hecho el capitalismo, ¿no? La arquitectura metabólica que se llama, ¿no? Nos ha cortado nuestras fuentes de ingresos puede ir alimentarios, de los puertos, de los campos, etc. ¿No? La historia del capitalismo, cómo se van creando las ciudades, cómo se van vaciando los campos, que se acaparan los activistas, bueno, allá en Europa primeramente, cómo toda esa gente va a engrosar
las fábricas y la manera en que movían, etcétera, etcétera. Lo mismo ha hecho con nuestra voluntad, con nuestra capacidad de organizarnos, ¿no? Hay que volver a empoderarse de todo eso, ¿no? Soberanía energética, soberanía alimentaria y también una soberanía de nosotros mismos, de nuestro destino. Gracias, Raquel. Yo creo que lo que comentaba Raquel, y la pregunta es que si cómo cambiar estos paradigmas. Como les digo, hay para nosotras, por ejemplo, siempre hemos mencionado, se puede relacionar con lo que han comentado nuestros compañeros, voy a relacionar justamente con la participación política. Y cuando empezamos a hablar de lo político, es cierto, la izquierda surge de las Europas, la derecha surge de las Europas, el feminismo surge de las Europas, ¿no? Entonces, ¿cómo ir deconstruyendo y cómo ir también, ¿no? Repensando, ¿ya? Yo creo que es muy importante tener en cuenta ello, porque cuando hablamos, cuando ahora están surgiendo otros pensamientos, pero sin embargo, cuando hemos estado hablando de la izquierda, por ejemplo, ¿en qué se parece con la derecha? El machismo. La izquierda con la derecha, ¿en qué se parece? El fascismo. La izquierda con la derecha, ¿en qué se parece? El colonialismo. ¿En qué se parece? El extractivismo. No tienen otra propuesta. No hay un cambio. Entonces, empezar a deconstruir. Y generalmente los partidos que existen, partidos políticos, son empresas. Son electoreros. Entonces, como mucha gente es electorera, los partidos ya, ¿quieres un poco de ya vas a candidatear? El negocio. Claro. Esos son los partidos. Los partidos tienen un dueño. Todos los partidos tienen un dueño. Una de las cosas que nos hemos olvidado es que el pueblo no hemos podido construir algo propio, algo colectivo. Hemos visto el individualismo. No es individualismo. Esta Raquel decía, cuando hablamos de liderazgo, ¿de qué liderazgo estás hablando? O cuando nosotros cuestionamos, ¿de qué defensores estás hablando? Yo veo una hermana mía con su sombrero, con su ropa originaria, y le dice la defensora, pero no es mención colectivo. No es colectivo. Y entonces peligra su vida de ella, debilitas al pueblo, y encima le dan premio. Ah, ya, le dan premio. Hay que defenderlo. Entonces, nuestras luchas siempre son colectivas. Entonces, yo creo que en esa parte tenemos que aprender, también creo yo, a cuestionar a la colectividad. Y otro tema es la descolonización. La descolonización. La descolonización, uno es la decolonización, que tiene que ver con uno. Y la descolonización es el sistema. Y tenemos que hacer procesos de descolonización del sistema de educación, sistema de salud, todo el sistema. Y uno aquí, lo que está primando es la colonización que se requiere en la educación. La educación peruana es totalmente colonizadora. Es totalmente conservadora. ¿Qué están produciendo los nuevos jóvenes, los niños? Se está produciendo, ¿no? Personas capitalistas, individualistas, para nada, son colectivos, y también más normalizando. Ahora las muertes y sus hermanos que son más de totalmente normalizados. No, hoy no hay. Y ahí, por eso digo, también tiene que ver el sistema judicial. Lo fuerte dicen, ¿no? Porque
el sistema judicial es un instrumento político para acusar al opositor. Y es lo que pasa en este sistema capitalista. A mí me tocó área de criminalizo, te meto a la cárcel. Entonces, aquí no existe. ¿No? Entonces, yo creo que este país necesita, ¿no? Necesitamos decolonizarnos, descolonizarnos, y tenemos que trabajar. Yo sé, yo digo, bueno, nosotros hacemos algo de pedagogía y digo, bueno, llegaré a mis 80 años, moriré y de repente no veré el cambio. Pero hay que seguir remando porque son las primeras generaciones que pueden hacer esto. Y en los jóvenes hay la esperanza, en las jóvenes hay la esperanza de poder hacer ese cambio. ¿No? Entonces, bueno, un poquito ahí de Me dejaron sin palabras. De hecho, la entrega de preguntas por las oportunidades para que haya espacios que cambien de narrativa, lo de pensarlos, poder, el compañero mencionó otro modelo sistémico, etcétera, que te han dicho la última pregunta. Se pueden, creo que responder en conjunto. Y de hecho, lo que les comenté hace un momento, ¿no? El hecho de tener un espacio como este es importantísimo porque no hay muchos así, porque de hecho el movimiento ambiental en Perú es súper débil, y no solamente es súper débil, es que hay muchos enfoques que se les dan y enfoques que no quieren hablar de política, que no quieren hablar de cambios sistémicos, que piensan que esto se puede solucionar guardando tu basura en tu bolsillo, que sí es importante, o ahorrando energía, o apagando la luz de tu casa, o desconectando tu cargador, que sí es importante, pero no es lo único. Hay cosas macro que son muchísimo más importantes y que lamentablemente el movimiento ambiental no lo quiere tocar siempre, hay enfoques. Entonces, lamentablemente es así. Por eso se aplaude este tipo de eventos donde podemos hablar sin tapujos y decirnos las cosas a la cara y comentarlo. Y de hecho, estos espacios alternativos tenemos que crearlos. Ecorazonar, bueno, MOSIC, etcétera, las organizaciones, somos organizaciones pequeñitas, y cuando nos enfrentamos en temas ambientales, en temas climáticos, nos enfrentamos ¿a qué? A grandes corporaciones, nos enfrentamos a la Repsol, nos enfrentamos a las mineras, a las bambas, y ellos son tremendos monstruos. Entonces, estos espacios alternativos, estos espacios pequeños de debate, son el inicio. Hay que repensar, como le dijo el compañero Ciro, los poderes políticos, porque lamentablemente estamos bajo una democracia burguesa, ¿no? Y hay que decirlo así con todas sus letras, donde podemos presentar 1000 leyes, como decimos nosotros, y bacán, pero estamos bajo una democracia burguesa, una democracia, sistema capitalista. Entonces, es lo que le venimos diciendo hace rato, que no cambiemos ese sistema, pues vamos a seguir en lo mismo, por más que tengas miles y miles de leyes, etcétera. Y es así. Sí, hay que pensar en otro modelo sistémico, y de hecho ahí ya Melania, la compañera, discúlpame, Raquel, discúlpame, lo han comentado muchísimo, mejor dicho, saben muchísimo más el tema que yo, la economía indígena, nuevas formas de vivir, la autodeterminación, etcétera, y los autogobiernos. Son alternativas que existen ya como tal. En México, de hecho, también hay, el zapatismo nos propone nuevas vías, ¿no? Etcétera, que podrían ser aplicadas o que podrían no funcionar, pero ¿por qué no empezar a debatirlas y empezar a traer y a buscar una idea propia de cómo solucionar eso? Buscar alternativas de hecho. Eso solamente, y para no dejar a mi amigo Nicolás en el aire, he tratado de apuntar lo máximo posible de su comentario. ¿Por qué se hacen autos eléctricos y no se apuesta por transporte público eléctrico, por así decirlo? Porque lamentablemente es el negocio y es el corazón del capitalismo, ¿no? Me conviene más venderte un auto eléctrico que tú vayas y te metas a, no sé, metropolitana. Entonces, parte de la transición energética, si quieres verlo así, ya lo dijimos, de reducir el hiperconsumo, pero ¿cómo se está eso en el transporte, por ejemplo? Lima, por ejemplo, es un monstruo en su sistema de transporte. El parque automotor es uno de los que más contamina, somos una de las ciudades o de capitales más contaminadas del planeta. ¿Y cómo lograrías eso? Primero, apuesta por transporte público de calidad. El metropolitano es una desgracia, es carísimo y no te brinda transporte público de calidad, ni siquiera llega a todas las rutas, ¿no? Por ahí
tienen ciertas rutas, ni ya hablar del tren eléctrico. Entonces, ¿por qué la gente sigue apostando por el auto propio, por las motos, por tomar taxi? Porque justamente el transporte público no es de calidad, no tiene a nuestro precio justo, entonces no es accesible. Entonces, el negocio está ahí. Los servicios públicos, ponerlos o bajarles el valor, hacerlos una desgracia para que la gente apueste por lo privado, ¿no? Que es un poco donde se sostiene el sistema y lamentablemente es así. Para no dejar igual en el aire a Nicolás, sin tener megaproyectos, de hecho que sí, pero para no tener que apostar por megaproyectos es simple, o sea, reducir el hiperconsumo, no hay otra forma, que no va a tener que ser así. Y eso nos habla y nos lleva a hablar un poco, de hablar de la cultura de la reducción, de la cultura de la sencillez. Lo que dijo la compañera en su intervención anteriormente, no estamos excediendo los límites físicos del planeta. Entonces, y siéndoles sinceros, y un comentario súper impopular y que va a haber debate de repente, si queremos en algún momento pensar en energía 100% renovable, no lo vamos a lograr. De repente, si es que en algunos años, en unos 10, 20 años, la tecnología avanza y hay nuevas investigaciones, puede ser, pero en este momento no. Lamentablemente, vamos a tener que usar en ciertos procesos combustibles fósiles todavía. Pero si reducimos la gran cantidad de hiperconsumo, no vamos a exceder el límite físico primero del planeta y no vamos a destruir el equilibrio que tiene el planeta para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que es algo que nunca debimos haber pasado. Entonces, reducir es importante el hiperconsumo, cambiar de sistema es importante y sin eso no vamos a poder llegar a nada. Y bueno, espero que haya servido de algo.